Es un mito, una leyenda judía centenaria, una criatura artificial hecha de arcilla, polvo o tierra que es despertada a la vida por el hombre. Sería un ayudante, un compañero, pero sobre todo un protector. Sin embargo, cada vez que comienza a descubrirse a sí mismo, pierde el control. Su forma ha cambiado a lo largo de los siglos. Y de pronto, en la era de los robots, el superhéroe legendario se convierte en una realidad. El Golem. A través de la figura creada por Paul Wegener, en mi generación nos imaginamos al golem como un ser rudo, enorme y fuerte de la Baja Edad Media, que puede defendernos de los peligros. El Golem es la película alemana muda más exitosa. Hasta el día de hoy influencia la imagen de la mítica figura. La historia a la que se remite el director y protagonista Paul Wegener proviene de la antigua Praga. Detrás de la puerta de la sinagoga Vieja Nueva aún se ocultaría el misterio del Golem. Fines del siglo XVI en el barrio judío cerca del río Moldava. Bajo el reinado de Rodolfo II, la Praga judía vive una edad de oro. La población aún se sentía segura bajo la protección del emperador de Habsburgo. Pero el mal no duerme. Se esparcen rumores de que los judíos de Praga emplearían la sangre de niños cristianos en rituales. La intención es clara. Deberían abandonar sus casas y dejar la ciudad. No hay salvación a la vista. Ante esta amenaza, un hombre tiene una idea que podría salvar a la comunidad. El rabino Yehuda Lev, provisto del más alto cargo y del enorme tesoro del conocimiento de la Cábala, las tradiciones místicas del judaísmo. Hasta el día de hoy, su tumba es venerada en el antiguo cementerio judío de Praga. El rabino Yehuda Lev, el Marajal en hebreo, es considerado el primero en crear el golem como defensor de los judíos. El rabino Lev va con 2 estudiantes al Moldava, donde hay mucho barro, y con este moldea la figura del golem, y con ayuda de los alumnos realiza el ritual tal como lo conocemos de fuentes antiguas. Camina con los estudiantes alrededor del tosco golem, y entonces sucede que se levanta lentamente de la tierra, va adquiriendo un tono rojizo, y mientras aumenta la luz, el golem comienza a respirar. No se le insufla aliento, como en el caso de Dios. Se incorpora, se pone de pie. Es muy grande. Ya han pensado que estará desnudo. Y le han traído ropa. También le dan un nombre. Por supuesto, no lo llaman golem. Su nombre es Joseph. Se lo llevan y le dicen qué debe hacer. Primero debe permanecer tranquilo en la sinagoga. Y ya lo llamarán cuando lo necesiten.
Te agradezco por haberme hecho de una forma tan maravillosa. Sé que tus obras son maravillosas. Cuando fui formado en la oscuridad, ingeniosamente hecho en las profundidades de la tierra, mis miembros no estuvieron escondidos de ti. Tus ojos vieron cómo fui producido. En este salmo, Adán alaba a Dios. De este modo, el hombre más prominente del género humano también contribuye al origen del mito del golem. La palabra golem aparece por primera vez en la Biblia hebrea. Y precisamente en el versículo en el que Adán agradece a Dios haber sido creado a partir del barro. En hebreo, golmi, raú, eneja. Un golem es solo un cuerpo inanimado, sin conciencia. Según la historia, Adán es creación de Dios. ¿Pero qué es el golem? ¿Una especie de hermano? ¿Cómo llega al mundo? Y en la Biblia hebrea, Adán es creado por Dios de la tierra. Y después de haber sido creado de la tierra, Dios le insufla vida. Del mismo modo debe llevarse a cabo también el procedimiento en el golem. El golem debe ser creado de la tierra, viene de la tierra, y la cuestión es cómo se le insufla vida. ¿Hay instrucciones para ello? ¿Una fórmula? Las referencias se encuentran en el libro de la creación, uno de los escritos más importantes de la Cábala. Allí se atribuye la creación del universo principalmente al poder de las letras del alfabeto. Si una persona ahora quiere crear un golem, solo necesita la Torá. La persona debe conocer las diversas posibilidades de combinación de letras en la Torá y debe saber cómo combinar las letras para emplearlas a fin de que pueda crear un golem. El conocer esto es una ciencia oculta. Conozco las tablas, pero las tablas por sí solas no son suficientes. También hay instrucciones para ello. Solo que el gran problema es que no todos lo logran. Porque nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Y como pecadores, no podemos comprender una acción divina y poder crear a un hombre como Dios. Sin embargo, hay una excepción. La leyenda del golem conduce a Renania, a Worms. Allí vivían a principios del siglo XII los piadosos de Askenaz. Estaban muy convencidos de su facultad de ser verdaderamente justos, de poder hacer el bien, de poder hacer lo que Dios desea, de cumplir todos los mandamientos. Por lo tanto, logran lo que los demás no pueden. Allí encontramos por primera vez la realización de rituales para la creación de un golem, que también tuvieron éxito. Un momento mágico. En una ceremonia es animada la materia muerta, al menos según cuenta la leyenda. Este deseo de crear un golem encierra seguramente ambas cosas, el deseo de acercarse a Dios, y seguramente está también el deseo de competir contra Dios. En última instancia, en la creación del golem, se refleja el deseo del hombre por la creatividad.
Las letras son el comienzo de todo. Lo digo y parece. Incluso en la historia de la creación bíblica, todo lo creado se basa en las palabras y el aliento. En la leyenda del golem, se escribe Emet en su frente. El rabino sabe que tan pronto como el golem se vuelva incontrolable, solo tiene que borrar la letra Aleph y entonces el golem estaría Amet, es decir, muerto. El poder de las letras. Emet significa verdad y Met significa muerto. De este modo mi golem está muerto, ya que solo consiste de las letras hebreas Mem y Tau. El rabino Lev formó su golem a partir de arcilla. El artista californiano Joshua Barbanel emplea madera. El trabajo creativo es también de alguna manera espiritual, porque vinculas cosas entre sí que aún no están allí y las materializas. Eso es lo misterioso en ello, que uno tiene el poder de darle vida a algo inanimado. Esta es una especie de ciencia oculta. Y es la razón por la que uno siente en todos los proyectos como si estuviese creando un golem. Pero este proyecto es especial, ya tan solo por el tema. El golem para mí es un símbolo de lo que significa vivir en una sociedad moderna. Lo que más me ha conmovido del golem desde el principio fue, de hecho, su función protectora. Que un pueblo en vigor de su religión, en vigor también de sus poderes ocultos, de sus poderes cabalísticos, sea capaz de crear un ser protector en caso de necesidad para que a su vez también pueda protegerlo de persecuciones y acusaciones. El golem es una y otra vez una figura importante en estos tiempos de crisis, en estos momentos en que, por ejemplo, se acentúan ciertas cuestiones sobre la identidad. A principios del siglo XX, los judíos de Europa del Este sufren crueles persecuciones. El golem se convierte en un ser que les brinda una identidad y los protege con su poder. Precisamente esta variante incluye también la película del golem de Paul Wegener. Una estrategia de disuasión. El rabino le demuestra al emperador cristiano y a su corte que el pueblo judío ya no se siente indefenso gracias a esa criatura. El rabino Lev crea el golem porque los judíos de Praga están amenazados por la expulsión por parte del emperador. Sin embargo, ¿qué sucede con el golem cuando no se trata de expulsión, sino de destrucción? El Salvador no aparece durante el Holocausto, solo el anhelo por él. Oh golem, despierta, ya es hora. Esas personas se han vuelto salvajes una vez más, y todas las bestias comenzaron a rugir en la jaula. Oh golem, despierta, y con tu pesado paso sal y derriba las cárceles en todos los países y ciudades, y derrumba una pared tras otra del palacio donde reside el mal. Y con tu santa sonrisa, libera al pobre pueblo. Pero es interesante que en este contexto no aparece como defensor de los judíos. Tal vez esta sea una forma de reconocer que no podría haber una autoridad judaica interna
que pudiera haber contrarrestado este peligro. No en ese momento. Algo que no puede morir deambula por este barrio. El elemento central en el golem es el miedo. Es el miedo a lo desconocido. Alguien no habla, pero está lleno de poder. No es accesible intelectualmente, no tiene base para la negociación. El golem alcanzó una increíble popularidad a principios del siglo XX en la cultura no judía, como una figura aterradora y no como un protector. El punto cumbre de este nuevo culto es la sombría novela de Gustav Meyrink de 1915. Diría que la novela de Meyrink es la versión del golem más famosa de todos los tiempos. Igual de populares se vuelven las ilustraciones de Hugo Steiner Prag. El golem de Hugo Steiner Prag muestra claramente esos rasgos asiáticos, con los ojos medio cerrados, ojos rasgados. En realidad, se puede ver de inmediato que se trata de una figura siniestra. La imagen del ser temible aparece en ese momento en la literatura, la pintura y el cine. Paul Wegener relata la creación del golem como una mezcla de magia negra y misticismo judío, similar al pacto entre Fausto y el diablo. Hace suponer que está relacionado con cosas sobrenaturales, pero también con cosas potencialmente demoníacas. Fuerzas oscuras ayudan al rabino, no el poder de las letras. En esta escena ya se apunta a toda la ambivalencia de la película, que presenta connotaciones antisemitas, pero también momentos lúdicos y fantasiosos. Es la pequeña cristiana, la que derrota al golem con inocencia infantil. Por supuesto, muchos aún hoy utilizan así el golem, que al parecer no están tan interesados en el tema judío, y usan el golem más bien como un signo universal de horror, de misterio. Esta visión no es tan solo la afirmación del yo, sino que estableció estándares para todo un género, la película de terror. Sin embargo, no es solo la forma externa la que inspira siempre a los artistas. El golem incluye también la cuestión de si el ser artificial puede tener un alma. Ya incluso el director Fritz Lang exploró esto en su película Metrópolis. Cuando María es presentada por primera vez como un robot realmente bello, todos dicen, parece un ser humano, pero nunca tendrá un alma. Pero posteriormente es traída a la vida milagrosamente. Se podría decir que ya se propone en Metrópolis de Fritz Lang. Esta película se puede interpretar como una versión de Golem, aunque este cyborg no se designe allí como Golem. Los nombres cambian: golem, cyborg o réplica. Sin embargo, cada una de estas criaturas es enviada a la búsqueda de un yo, como en la película de Ridley Scott, El cazador implacable. El escritor norteamericano de ciencia ficción Philip K. Dick tuvo la idea más fascinante de todas con El cazador implacable. Creó estos seres que ni siquiera saben si son humanos o robots, y mantiene al personaje principal en duda durante toda la película. ¿Quién soy? ¿Soy humano? ¿Soy un robot? Y si soy un robot, ¿por qué siento lo que siento? ¿De dónde vengo? You think I'm a replicant, don't you?
Look, it's me with my mother. Yeah. En el antiguo mito del golem, el hombre crea compañeros artificiales y pierde el control sobre ellos. Ahora también ha llegado a series de televisión. Real Humans juega lógicamente con la amenaza a mi existencia, pero no, y esto es lo bueno, a causa de una conquista brutal por las armas, porque todos estarían en contra de esto. Él opta por una amenaza latente y sutil. Vilken sorts kaffe vill du ha? Dricker du kaffe? Vilken sorts kaffe vill du ha? Vanligt kaffe, svart tack. Då trycker du här, här, här. Varsågod. Känns det bra att du klarar av någonting? En la era digital, el golem se convierte en un avatar, en un alter ego del hombre. Está la buena película Los Sustitutos. Uno compra un sustituto en una tienda, se mete dentro y entonces está en esa persona. Y esto funciona muy bien. Quien ya ha probado realidad virtual 3D alguna vez, sabe que después de unos minutos ya está metido. Human surrogates combine the durability of a machine with the grace and beauty of the human body. With most people living their lives through their surrogate selves, our world has become a safer place. Take a seat in your STEM chair. La leyenda del golem inspiró incluso a Johann Wolfgang von Goethe para su obra El aprendiz de brujo. Hoy el viejo gran maestro hechicero se ha marchado, y su espíritu encantado vivirá al arbitrio nuestro. En 2 pies enhiesta surja una cabeza, con el pote presta, sea ondante gran camino, que a destino al agua llame. Va por vez segunda, todo llena el ruido del agua que inunda. Al genio cruel llamé, y no sé ahora liberarme de él, de él, de él. En la mayoría de los relatos, el golem es una figura creada para realizar tareas domésticas, es decir, como un ayudante del hombre. He leído que trajo todo el pozo cuando le pidieron que trajera agua, y árboles enteros con las raíces cuando debía traer leña. Era sencillamente demasiado fuerte. Y la película de Wegener mostró muy bien precisamente eso. El golem sencillamente no es lo bastante inteligente como para ser realmente útil. Es como si estos personajes fuesen siempre encaminados a una catástrofe. Hasta hace pocos años, los niños y adolescentes aquí en Israel, cuando querían insultar a alguien diciéndole estúpido, le decían golem. Eres un idiota, un golem. En la película de Wegener parece como si el golem comenzara a destruirlo todo. Comienza a destruir el gueto, a atacar a la gente y a devastarlo todo. Lo más destacado de la película es que al final el golem se vuelve contra las personas que debía proteger. Y esta, por supuesto, es la versión extrema de lo que sucede cuando dejas ir a una creación, una criatura, y esta alcanza una autonomía. La figura sencillamente fue sobreestimada, como en la historia de un hechicero, y después se vuelve contra el maestro.
Incluso en la antigua Praga, el rabino Lev no tiene control sobre el golem. No se puede hacer que una criatura así sea como uno quiera, sino que si construye su conciencia a partir de la imitación, entonces en ese momento ya no la tenemos bajo control. En el momento en el que el golem comienza a descubrirse a sí mismo y a preguntarse, ¿quién soy en realidad? Entonces se pregunta, por ejemplo, ¿soy judío? ¿Soy parte de las 10 personas que se necesitan para formar una comunidad en la sinagoga para el servicio de Dios? ¿Tengo necesidades sexuales? ¿Puedo amar a una mujer? En la película de Wegener, el golem secuestra a la hija del rabino y entra así en un torbellino de emociones hasta entonces desconocidas. Cuanto el golem más se humaniza, mayor es su potencial destructivo. Entonces las cosas pueden salir realmente muy mal. Y esta destrucción es también, en definitiva, solo un reflejo de nuestro pecado, el que hemos cometido con ello, porque en cierto modo queremos competir contra Dios. Esto por supuesto que también es una advertencia. Mejor que no lo crees. De esta forma no te sucederá algo así. Silicon Valley, en California. Un símbolo del rápido progreso tecnológico. Todos los días, cientos de creadores son transportados con autobuses a los laboratorios desde la cercana San Francisco. Se dice que solo un rabino podría crear un golem. Es decir, que cierto grupo de personas podría usarlo como arma. Pero con los robots es diferente, ya que en realidad cualquiera puede fabricar uno. Actualmente no solo se inventan protectores y ayudantes, sino robots que deberían ser miembros de la familia con un valor integral y cuentan con una alta competencia social. Introducing Jibo, the world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out throughout their day. He's the world's best cameraman. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. Tanto los gobiernos como las grandes corporaciones ven en esto un enorme factor económico. Incluso impulsan el desarrollo al destacar como positivo todo lo que harán los robots, en el cuidado de los niños, la seguridad y el ejército. La corporación tecnológica y de tecnología militar Boston Dynamics, con el denominado Big Dog, produjo una criatura artificial que puede ser usada para el desmantelamiento de campos minados y el rescate de heridos. Luego están esos extraordinarios anuncios publicitarios de las grandes corporaciones. Samsung's intelligent surveillance and security system, with the capability of detecting and tracking as well as suppression, is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. The system can be installed not only on national borders, but also in critical locations, such as airports, power plants, oil storage bases, and military bases. El ejército tiene una idea de la tecnología influenciada por la ciencia ficción. Su visión es que los robots pueden ser como los seres humanos y comportarse como verdaderos soldados. Dicen que estos nuevos soldados serán más morales que nosotros los seres humanos. No se vengarán, no violarán, no se encolerizarán. De Boston Dynamics viene también el androide Atlas, un robot completamente nuevo. A diferencia de su ancestro de arcilla, parece tener bajo control tanto su fuerza como su carácter. No se deja provocar y mantiene a la vista su objetivo. ¿Tiene el ser humano bajo control al golem de hoy? Es un grave problema que la tecnología robótica se desarrolla cada vez más rápidamente y no está regulada. No hay reglas estatales
Y lo más inquietante, no hay ningún esfuerzo por desarrollarlas. ¿Pueden fusionarse el hombre y la máquina? Para el director técnico de Google, Ray Kurzweil, el transhumanismo es un campo de investigación ilimitado. Podemos crear cuerpos con nanotecnología, crear cuerpos virtuales y realidad virtual. La realidad virtual será tan realista como la realidad real. Los cuerpos virtuales serán tan convincentes como los reales. La idea de que hoy se crean personas artificiales para ser un depósito de repuestos para nosotros o para convertirse en personas mejores. Precisamente de esta visión hace el director Dominic Graff el núcleo del argumento de su película de ciencia ficción Golem: El regreso. El golem es allí también una mezcla de la idea de una figura ideal. ¿Cómo podríamos ser? ¿Cuánta capacidad cerebral usamos en realidad? ¿Cuánta capacidad moral empleamos? Podríamos ver todas estas cosas en esa figura. Nuestra moral es un tanto simplista al decir siempre, eso no se puede hacer. Dios no lo ha previsto. Ahora, de alguna manera, poco a poco se está volviendo más concreto. Habría que diferenciarlo un poco y decir, bueno, comprendimos que no podemos hacer esto, pero lo hacemos igual y lidiamos con ello. En el Laboratorio de Neurorobótica de Berlín fue creado Mion. Hola. La principal diferencia entre muchos robots estudiados en otros laboratorios de investigación y Mion es que Mion debería ser capaz de actuar por su cuenta. Mion, look at me. I'm talking to you. Don't look away, okay? Don't be naughty. Mion, thank you. This is important. Su capacidad de aprender y de tomar sus propias decisiones puso a Mion bajo prueba incluso en el gran escenario de la ópera. Aquí debería enseñársele al robot la más humana de todas las cualidades: sentir. ¿De dónde proviene esta fascinación precisamente por Mion, que ni siquiera puede caminar solo? En Japón tienen robots que son muy similares a los seres humanos. El profesor Ishiguro es el desarrollador más popular. Construyó un robot que se parece a él. Nunca antes una máquina había sido tan similar a un ser humano como el Geminoide H1. ¿Puede un robot que se parece a su creador hasta el mínimo detalle adoptar también su esencia? Él mira siempre ligeramente de lado. El robot imita esto muy bien, pero aquí no se trata, como en el caso de Mion, del estudio de la autonomía, sino de la telepresencia. Es un avatar. Cuando observamos a robots antropomórficos, engañosamente reales, sucede algo. El efecto valle inquietante. Que se vean tan realistas los hace al mismo tiempo inquietantes, porque reconocemos la diferencia entre el ser humano y el robot. Mion es diferente, no solo por fuera. Como un niño pequeño, reúne experiencias y las asocia. En realidad, de lo que nos ocupamos es del conflicto interno. ¿Cómo decidirá? Es decir, que el robot mire allí, que lo siga haciendo y que luego vuelva a mirar hacia otro lugar. Eso de por sí tiene un carácter que a veces nos sorprende. Se habla de percepción artificial, pero esto solo significa que una cámara puede reconocer y procesar formas y luces y luego las organiza. Por supuesto que creemos en ello. Esta es nuestra hipótesis de trabajo.
que el comportamiento inteligente surge porque muchos de estos subsistemas de pronto traen el fenómeno emergente de la inteligencia a través de la interacción y quizás también de la conciencia. Cuando se habla de conciencia en la inteligencia artificial y en la robótica, esto sigue siendo un gran misterio. Hasta la actualidad aún no sabemos qué es. Otra vez. Si el robot puede remitirse a cosas que se encuentran en su pasado y al concepto de ¿qué soy yo?, entonces obtiene algo así como un carácter. Este es un primer paso básico que es bastante alcanzable. Si parto de este Mion, que ahora está aprendiendo movimientos externos mediante la imitación, y si por así decirlo, nos imaginamos lo emocional, todo eso son solo algunas sinapsis y procesos químicos en la cabeza. Si entonces también pueden aprenderse por imitación, creo que eso se pone bastante interesante. ¿Mion? ¿Puede un robot identificarse con una persona, vivir como un ser humano? Algunos filósofos dicen que podría ser capaz de actuar moralmente, pero eso sería presuponer que él sabría lo que es sufrir. ¿Es una conciencia robada a imitación nuestra o acaso les ofrece a los robots la posibilidad de adquirir una conciencia diferente a la nuestra a través de las posibilidades que tiene? Por ejemplo, el disponer de una capacidad cerebral mayor. Primero, por ejemplo, tiene un concepto más amplio de sí mismo que nosotros. Es decir, que no se tiene en cuenta, que está menos obsesionado consigo mismo y con su propia percepción, que de alguna manera puede pensar de un modo más pluricomplejo que nosotros. Pero entonces la definición de conciencia que él tiene también cambiaría. ¿La inteligencia y la conciencia no es más que un código binario? ¿Es el golem un símbolo de la arrogancia del hombre? Creo que los desarrolladores de robots son mucho más ambiciosos que todos los que tuvieron que ver con el golem. Definitivamente quieren cambiar el mundo. Quieren desarrollar la inteligencia artificial. Realmente quieren imitar a Dios. Desde que las máquinas pueden aprender, el temor ante la inteligencia artificial adquirió una nueva dimensión. Sin embargo, el golem no es la única amenaza, sino el mundo conectado a la red. No creo que los robots tomen el poder. Somos demasiado dominantes y narcisistas. Siempre vamos a indagar y saber cómo prevenirlo. Pero habrá personas que disfrutarán del sexo con robots. Tal vez habrá personas a las que les será más fácil abrir su corazón a los robots, contarles cosas de su interior a una máquina que es abstracta, confiar en una máquina más que en otras personas. Creo que esos mecanismos dominarán. Creo que los robots pueden tomar el poder, pero no de forma aterradora. Somos los que concedemos el poder, aunque tenemos el control. Depende sencillamente de cuánto le concedamos. El problema de nuestro tiempo es la propia dinámica de los sistemas complejos. Se está trabajando en cosas que definitivamente encontrarán su camino en nuestras vidas, pero que podrán hacer verificable nuestra forma de interactuar, nuestro comportamiento, de una manera que odiaremos. Cada vez seremos más artificiales. Cuanto más artificiales nos volvamos por este tipo de comportamiento que nos influye miles de millones de veces, y cuanto más nos devoren esas empresas, mayor será entonces la esperanza en una vida posiblemente artificial que sea capaz de oponer más resistencia que nosotros. Porque evidentemente no somos capaces de resistir ese ataque que, desde la invención de la red, desata su fuerza sobre nosotros. Y así,
siglos después del rabino Lev, permanece el anhelo por el poder del golem. A fin de cuentas, el golem no puede ser nuestro protector. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Si conservamos el control y no se le concede a otro ser, me siento mucho menos amenazado. El sueño que se tiene de esta figura, si se puede crear una figura artificial, sigue teniendo algo de ídolo. Una figura, por así decirlo, que sabe más sobre nosotros que nosotros mismos.